Bendiciones, hermanos. Agradecemos a Dios por este momento que nos da de poder estar juntos en comunión, ¿verdad? Y bueno, vamos a meditar en la palabra y vamos a Mateo 17, verso 5. Solamente vamos a leer el final de este verso. ¿Ya lo encontramos? Bueno, dice así la palabra del Señor. Dice al final del 5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Ese es el texto que vamos a estar estudiando, que el Padre da testimonio del Hijo, ¿verdad? Que Él es su Hijo amado y a Él tenemos que escucharle. Pero antes el tema se llama permanecer para poder comprender. Tenemos que permanecer en esa enseñanza para que comprendamos. Pero antes yo creo que la mayoría, antes de cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, que Él gobierne nuestra vida, traemos a veces malas enseñanzas. Y creemos que empezamos a tomar textos fuera de contextos y nos formamos un Dios, pues, un Dios de acuerdo a nuestra necesidad y nos vamos formando ese Dios. Y es lo que vamos a estar viendo aquí en Mateo, porque creo que yo he escuchado algunos comentarios de hermanos y que no está enfocado su comentario en la palabra. Y creo que es normal cuando comenzamos conociendo a Dios a través de la palabra. Es normal porque creo que la mayoría de nosotros tuvimos este pensamiento, un pensamiento que agarramos los textos porque tenemos cierta necesidad, entonces agarramos los textos que encaje con nuestra necesidad, ¿no? Y aún ahora ya hay Biblias que son de promesas, entonces ya te compras una Biblia de promesas y ya solo lees las promesas. Pero agradecemos también a Dios por los que están empezando a conocer al Señor, porque creo que les hemos enseñado la palabra dentro del contexto. Y esa es una gran bendición, porque en verdad, hermanos, cuando conocemos a Dios, a Jesús en nuestra vida, Él viene y gobierna nuestra vida, sucede que cuando no tenemos un buen fundamento, eso se va arraigando y se va haciendo manía, una costumbre, ¿no? Y entonces vemos en estos pasajes, vamos a estar viendo la actitud de Pedro, cómo Pedro no entendía, pero también algo que sucedió con Pedro, como representante de los discípulos, ¿no? Porque está hablando como representante de los discípulos. En sí todos, los 11 permanecieron en esa enseñanza de Jesús y al final podemos ver su vida. Vamos a orar para compartir nuestro tema. Oramos. Bendito Dios glorioso, en esta noche, Señor, te damos gracias por este momento que nos das, de poder estar, Señor, en este lugar compartiendo tu palabra. Señor, yo sé que soy sierva inútil, sé que quien hace el trabajo eres tú, Padre, y Señor, sé que tu Espíritu Santo es el que convence. Yo solo te ruego, Señor, que uses mis labios para que esta palabra, Señor, pueda cumplir su propósito. Dios, te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a Mateo, ya estamos, ¿verdad? En el capítulo 16 y vamos a leer el verso 15. Jesús viene preguntando a sus discípulos, ¿quién dice a los hijos de los hombres que es Jesús? Y entonces ellos le responden, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces Jesús
se enfoca en los discípulos. Y en el verso 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Vemos aquí lo que está confesando Jesús? Esta confesión que hizo Pedro no fue de él mismo que él conociera, tú eres el Cristo, sino tuvo que haber una intervención, ¿verdad? ¿De quién? Del Padre. El Padre intervino, ¿para qué? Para que él confesara que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Entonces tuvo que intervenir el Padre para enseñar esto. Pero si nos vamos en el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 17, verso 5, al final el Padre está haciendo lo mismo. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Vemos al Padre y al Hijo en la misma sintonía, ¿verdad? Quiere que los discípulos entiendan quién es Jesús. Jesús es el Mesías, el prometido. Y por eso el Padre interviene enseñándoles, ¿no? Cuando Jesús pregunta, para ustedes, ¿quién soy yo? Y le dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eres bienaventurado, porque quien te lo ha revelado es mi Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando usted va a la palabra, ¿quién le revela la palabra? Exactamente, es lo mismo, ¿verdad? Dios nos revela la palabra. Pero ¿cuántas veces minimizamos eso? ¿Cuántas veces solamente tomamos los pasajes que nos conviene y los que no? No, yo creo que esto no quiere decir Dios, ¿verdad? Pero bueno, seguimos adelante. ¿Qué más dice el pasaje? Dice Jesús en el 18, y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que su iglesia lo va a edificar, ¿dónde? En la confesión que hizo Pedro, hermanos. Pedro solamente va a ser un instrumento para llevar ese evangelio, pero realmente en quien la iglesia va a ser edificada es en esa confesión que hizo Pedro en Cristo. Y si quieren, para estar más seguros, vamos a Efesios capítulo 2. Verso 20. Amén. Dice así, edificados, Pablo le está mandando la carta a los efesios y les está animando y les está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿en quién está el fundamento? En Jesucristo mismo. Y los apóstoles y los profetas son los que están enseñando, ¿verdad? Enseñando quién es Jesucristo, llevando el evangelio. Luego aquí en el 19 hay un pasaje que es como muy problemático este pasaje. ¿Por qué? Porque muchos toman este pasaje para decir yo ato, yo declaro, lo que ate en los cielos será atado, ¿verdad? Lo que desate en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Es una confesión que muchos, cuando no tenemos conocimiento de la palabra, lo tomamos. Yo ato, si estás enfermo, yo ato esa enfermedad.
Si hay falta de economía, yo ato esa falta de economía, ¿verdad? Esa es la enseñanza que muchos nos han dado. Pero si tomamos el verso de 1 Corintios 16, 9, aquí también Pablo está diciendo que quiere ir a visitar a los corintios. Sobre todo por todo lo que está pasando en esa iglesia, ¿no? Una iglesia que está pues viviendo mal. Pero entonces Pablo quiere ir a verlos. Pero en el verso 18 les dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar en Éfeso hasta Pentecostés? Dice en el 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces aquí nos está diciendo que Pablo se le abrió la puerta eficaz. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí donde nos está diciendo, a ti te daré las llaves del reino, está hablando de esa autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para predicar el evangelio, para traer al reino a todos aquellos que todavía no están en el reino. Eso es lo que Jesús está dando aquí, autoridad a los discípulos. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Y nos está dando la autoridad para ir y traer a aquellos que aún no están en el reino. Eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí. Bueno, luego vamos a ver el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está diciendo aquí que le era necesario. Era inevitable. Él tenía que ir a Jerusalén para ser vituperado. ¿Cómo Jesús tenía el conocimiento de esto, hermanos? ¿Cómo sabía que Él tiene que ir allá? Que la misión era ir allá. Porque Él permanecía en esa relación con el Padre y conocía la voluntad del Padre. Y por eso Él dice que tiene que ir allá. De hecho, desde estos versos comienza Él a enfocarse en los discípulos, enseñándoles ese nuevo reino. Enfocándolos que el reino no es en esta tierra. Y mire, si vamos a Isaías capítulo 53, verso 10. Aquí está hablando de Jesús. Miren el verso 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantarlo? Jehová. Jehová quiso quebrantarlo. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? La voluntad de Jehová se iba a llevar a cabo en Jesús. ¿Cómo? En padecimiento, siendo quebrantado. Dice en el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Con ese padecimiento que va a hacer Jesús, nos va a justificar. No solo a nosotros, a muchos va a justificar. Va a quitar la iniquidad, es lo que hizo con nosotros. Quitó nuestras iniquidades. Y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. Esto lo sabía Jesús.
Y es lo que vino a cumplir. Cuando estaba en la cruz, no bendijo a los transgresores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice que ahí llevó los pecados de muchos. Fuimos justificados. Esto tiene que hacerlo Jesús. Y dice, me es necesario llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para padecer. Para padecer por los ancianos, por los principales, dice. O sea, por los líderes religiosos. Pero dice, voy a ser muerto, pero resucitaré al tercer día. Pero ¿qué sucede, hermano? Mire lo que pasa con Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este sentir de Pedro, hermanos, es normal. Es normal cuando vamos en ese crecimiento. Cuando estamos permaneciendo en esa unidad con Dios, puede llegar estos sentimientos. Pedro era su maestro. Había dejado el trabajo por él. Recordemos cuando fue aprendido Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pedro? ¿No le cortó la oreja de un siervo de un sacerdote? Malcolm, creo que se llama. Le cortó la oreja. ¿Por qué lo hizo? Porque salió su sentimiento, ¿verdad? Amaba a su maestro. Pero hay otro pequeño problema aquí. Pedro no está entendiendo el propósito de Dios. Pedro está mirando, dice Jesús mismo lo dice, está mirando en las cosas de los hombres. Está pensando en un reino terrenal, no en el reino que Jesús está ofreciendo. Él sigue pensando en ese reino. Y ahora está siendo utilizado por Satanás. Está siendo vocero de Satanás. Cuando anteriormente, ¿qué había pasado? Fue alabado por Jesús. Eres bienaventurado. Porque lo que tú acabas de confesar no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire, hermano, cuánto cuidado tenemos que tener. ¿Por qué decimos que hay que estar en esa comunión, permaneciendo con Dios, con Jesús, en las enseñanzas de Jesús? Para que lleguemos a tener una mayor comprensión, hermanos. Pedro hasta aquí no había entendido, pero no porque no había entendido se alejó, sino que hizo, él siguió, permaneció. Jesús es muy claro en estos pasajes y en todo lo que viene enseñando, es muy claro. Porque mire lo que después viene diciendo en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto lo había repetido en el capítulo 10, ¿verdad? Pero aquí lo vuelve a decir. Luego en el 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Dice, no hay recompensa si tú miras en las cosas de los hombres. Si tu mirada está en las cosas de este mundo, no hay recompensa. Pero aquel que entrega su vida, aquel que se niega a sí mismo, se niega en sus gustos, en sus deseos, por agradarle a Dios, hay recompensa. Y promete Jesús que Él va a venir. Y miren el 26.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Luego dice en el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Él vendrá, está prometiendo. Esta es la recompensa que está ofreciendo. Él va a venir. Pedro, no pongas tu mira en las cosas de los hombres, porque mira que el Hijo del Hombre va a volver y va a dar a cada uno conforme a sus obras. Veamos cómo es Jesús. Está enseñando a sus discípulos dónde tienen que poner la mirada. Él está dando la seguridad que volverá, ¿verdad? En el verso 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús está prometiendo que Él se va a revelar, se va a mostrar a algunos de los que estaban ahí. Dice, me van a ver en mi gloria. ¿Cuándo lo vieron, hermanos? Yo fui a varios comentarios y la mayoría coinciden que es porque algunos vieron la transfiguración, que es el pasaje siguiente. Ellos dicen así porque dice que el pasaje en los tres, en Marcos, en Lucas y en Mateo, dice que después de esta confesión de Jesús, sigue la transfiguración. Entonces dice que probablemente es por eso que estos son los que vieron, ¿no?, a Jesús antes de su muerte. Pero viendo lo que les acabo de explicar en el capítulo 16, verso 19, donde dice que a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Viendo que Jesús está hablando de la autoridad que se les da para que puedan entrar aquellos que aún no han entrado al reino. ¿Sí? Jesús está dando la autoridad a nosotros como discípulos para que entren a ese reino. Entonces, si vamos al capítulo 28, hermanos, de Mateo, este verso ya lo hemos leído demasiado, creo ya no lo sabemos de memoria. Dice, mire, y se acercó, capítulo 28, verso 18. Bueno, vamos a leer desde el 16. Dice, pero los 11 discípulos, está hablando de cuando Jesús ya resucitó. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús ya había resucitado, pero aún había duda. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa esto? Él les está diciendo Jesús que ya es rey de toda la creación, que ya es rey de todo el universo. Él ha tomado la autoridad, la soberanía. ¿Con qué? Con su resurrección. ¿Sí? Entonces los discípulos están disfrutando de esto, viendo a Jesús después de muerto. Entonces les está diciendo y les está enseñando, si vamos a Hechos capítulo 1, que dice que se quedó 40 días, enseñándoles ¿qué? Las cosas del reino, dice. Entonces Jesús está aquí diciéndole, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Está significando que Jesús ya es rey de toda la creación. Ahora dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este rey manda a sus discípulos a todas las naciones. ¿A qué? A traer a aquellos que deben formar parte de ese pueblo, hermanos. Jesús ya como gobierno manda a sus discípulos a traer a aquellos que van a ser parte de ese nuevo reino. ¿No le da gusto, hermano?
Usted es parte de ese reino. Cada uno de nosotros somos parte de ese reino. Los discípulos tuvieron que predicar el evangelio y aún dar hasta su vida para que ese evangelio llegara a nuestra vida, hermanos. Luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de su palabra, Jesús está ejerciendo su soberanía. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo. Está dando sus mandatos, ¿verdad? Entonces, a través de su palabra, Él ejerce su soberanía en nuestra vida como discípulos que somos. Entonces aquí es donde Jesús, aquí en el verso 28, del verso 18 del capítulo 16, cuando Jesús dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Se refiere a esto, hermano. Jesús ya es rey. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte y resucitó. Otro pasaje que lo podemos relacionar es cuando Jesús se va a su reino, al cielo, en la ascensión de Jesús. Dice que estaban los discípulos mirando hacia el cielo y dice que vieron que una nube cubre a Jesús. Y en el Antiguo Testamento la nube representa, ¿qué representa? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Entonces Jesús es tomado por esa gloria y es llevado a ese reino, a tomar posesión de ese gobierno. Y entonces dice que los discípulos están viendo hacia el cielo y llegan dos varones y le dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Así como lo vieron ir, Él regresará. Hermanos, esta promesa es maravillosa. Jesús regresará. Esto es lo que está enseñando Jesús, viendo la necedad de los discípulos, porque dijimos, Pedro solamente es representante de los 12, el mismo pensamiento tenían los 12. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Les está enseñando, hay una resurrección, voy a resucitar y voy a venir. Y voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. Jesús no se detiene, hermanos. Él sigue enseñando. Yo cuando estaba preparando este mensaje, yo decía, ¿no es lo mismo que sucede con los que se paran acá al frente? Los pastores y los que colaboramos. Lo mismo. Siempre algunos hasta pueden decir, es que es lo mismo, parece que se repite. Pues Jesús está haciendo esto, hermanos. Repite el mensaje. ¿Por qué será? ¿Será que porque entendemos muy rápido? Creo que porque aún nos falta entender. Por eso Jesús sigue en lo mismo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En las cosas de los hombres o en las cosas de Dios? Pedro, en el capítulo 17, nuevamente vuelve a hacer un comentario. Y miren lo que dice en la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron a Moisés, a Elías, hablando con él. ¿Qué será que hablaban? En Lucas, hermano, en Lucas el pasaje que está relacionado con esto, entonces en Lucas 9:31 dice que hablaban de su partida. Hablaban de su muerte y su resurrección. De eso platicaban. Vemos cómo la Biblia está hablando solamente del reino y no habla nada de material. Que pongamos nuestra vida en lo material, ¿verdad que no? Todo lo habla espiritual, hacia nuestra salvación.
Entonces dice que ellos estaban ahí, Moisés y Elías hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si vemos el entendimiento de Pedro, no entendía, ¿verdad? Jesús ya le había explicado, pero no había un entendimiento. Ahora quiere hacer 3 enramadas. Dice, es tan maravilloso lo que estamos viendo que mejor nos quedamos aquí. Y mira, no es necesario que llevemos cruz, que suframos. Aquí nos quedamos y aquí adoramos. Es triste, pero realmente es nuestra vida. Es nuestra vida, hermanos. Cuando no entendemos el propósito de Dios, Dios nos dice una cosa y nosotros entendemos otra. Y al otro día, otra vez vamos a la palabra y nos vuelve a decir lo mismo. Cuando sea así, pregúntese: ¿qué no estoy entendiendo, Señor? Revélamelo, porque otra vez vuelves a hablarme lo mismo. Entonces, no estoy entendiendo, revélame. Porque es lo que hicieron los discípulos, hermanos. De hecho, ahí mismo en el pasaje que vamos a meditar el día de mañana, dice que Jesús le hacen la pregunta a Jesús: ¿por qué los escribas dicen que es necesario que venga Elías primero? ¿Por qué? Porque venían platicando, no diga a nadie la visión que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No había un entendimiento, ¿verdad? ¿Cómo? Pero si los escribas dicen que entonces primero va a venir Elías, ¿por qué tú dices que vas a resucitar? Si tú eres el Mesías, entonces falta que venga Elías, ¿no? O sea, tenían duda los discípulos. Y Jesús se detiene y le dice en el 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Cuando no hay entendimiento, ¿qué hace Jesús? ¿No les explica? No sé, yo creo muchos de ustedes que han meditado, ha habido pasajes que no hay un entendimiento claro. Y yo a veces he ido a mi esposo y le digo: es que no le entendí, ¿por qué dice así? A veces él tiene mucho trabajo y nada más me dice: luego. Pero yo voy en mi oración y le digo al Señor: Señor, es que no lo entendí y tampoco quiero distorsionar tu palabra. A veces hasta los 3, 4 días, ya entendí qué quería decir. Y yo creo a muchos les ha pasado, ¿verdad? Que vamos a la palabra, no lo entendemos y hasta después lo entendemos. Pero ¿qué significa esto? Permanecer en esa palabra. ¿Para qué? Para que haya una mejor comprensión. Los discípulos permanecieron, hermanos. Permanecieron con Jesús. Jesús les estaba enseñando y ellos iban ahí. Y cuando Jesús aún resucitó de los muertos, aún no comprendían. Porque en el capítulo 1 de Hechos habla de que le preguntan, ¿no? ¿Vas a restaurar el reino en estos tiempos? ¿El reino de Israel? O sea, el reino terrenal. Todavía no entendía. Pero después, en el capítulo 6, si quiere vamos en Hechos, capítulo 6. Es el 5, hermanos, 5:40. Mire qué dice. Dice: convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué dice? Primero los azotaron, ¿verdad? Y los intimidaron, los amenazaron.
Les dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces el 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos. ¿Por qué? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? De Jesús. Salieron gozosos. Todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Hermanos, ellos permanecieron y llegaron a esta comprensión. Era necesario compartir la palabra, ¿verdad? Y vivirla y negarse ellos mismos. Porque aquí estaban ofreciendo hasta su vida. Porque los amenazaron, los azotaron, los amenazaron. Pero a ellos no les importó. Se sintieron dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. Llegaron a una comprensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como discípulos de Jesús hacer? Permanecer, ¿verdad? Permanecer en la enseñanza, hermanos. Se está anunciando que hay cursos. Felicito a los hermanos que se inscribieron a meditación bíblica. Algunos vienen de bien lejos y vienen a tomar el curso. Hermanos, es necesario esforzarnos para que podamos tener una mayor comprensión de lo que Dios nos quiere hablar. Si no, vamos a estar como ellos estaban, ¿verdad? Jesús hablaba una cosa y ellos por otro lado, entendiendo otra cosa. Entonces, si nos damos cuenta, el entendimiento, la obediencia es progresiva, ¿verdad? No nos desanimemos. Esto es progresivo, es poco a poco. Vamos conociendo a nuestro Dios, pero no debemos de dejar de estar en esa comunión con Él, permanecer en Él. ¿Sí? Cuando meditamos algún libro de la Biblia, la primera vez que lo meditamos, ¿qué sucede? Se nos dificulta un poco. La segunda vez que lo meditamos, tenemos un poquito más de entendimiento. ¿Verdad? Esto es, hermanos, permanecer en esa comprensión de esa voluntad de Dios. Ahora pregúntese, ¿cómo está tomando la enseñanza de la palabra? ¿Cómo lo estamos tomando, hermano? Jesús me habló una cosa y yo hago otra cosa. Cuestiónese usted. ¿El gobierno de Dios está tomando el control realmente de su vida? También cuestiónese usted. Quizás pueda decir, es que no entiendo. Tampoco los discípulos entendían. Pero llegaron a una comprensión total de negarse a ellos mismos y aún dar su vida. ¿Cómo estoy viviendo como ciudadano de ese reino, hermanos? ¿O realmente pertenezco a ese reino? Si realmente pertenezco a ese reino, tengo que estar atenta a esa voz. Como dijo el Padre, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Estar atenta a esa voz de Dios, hermanos. Eso es lo que tiene que hacer el discípulo. Permanecer en Él, ir a las enseñanzas, estar atento, no desligarnos por las actividades que tenemos, por las muchas actividades. Negarse a uno mismo es quitarnos nuestro propio gusto, hermanos. La cama es sabrosa, ¿verdad? Cuando en la mañana no nos queremos parar, porque está rica. Pero eso es negarte, pararte más temprano si no te da tiempo por el trabajo y estar en esa comunión con tu Dios, a través de la palabra y a través de la oración. Los discípulos hacían esto,
En el capítulo 5 lo podemos ver eso. Cuando los discípulos dicen, es que no está bien que nosotros nos pongamos a repartir la comida en las mesas. Hay que encargar a alguien que lo haga, porque nosotros, dice, tenemos que dedicarnos ¿a qué? A la oración y al compartimiento de la palabra. Entonces, hermanos, el meditar la palabra y el orar van juntos. Tenemos que permanecer en esa oración y en esa comunión con la palabra, para que seamos verdaderos discípulos. Hermanos, yo los dejo con esta reflexión y analícense ustedes. Yo ya me analicé, Dios estuvo tratando conmigo y ahora ustedes analícense. Si no, Dios está hablando una cosa y nosotros entendemos otra cosa. Y si es así, persistimos, sigamos. Y Dios va a estar hablándonos, hermanos, como sus discípulos que somos. Oremos. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor. Oramos, bendito Dios, que tomes nuestra vida, Señor, y que tú la dirijas, Padre, que esta palabra no sea echada en un costal roto, sino que dé fruto, Padre, que vayamos, Señor, a tus enseñanzas para poder tener crecimiento espiritual, para no tambalear, para que nuestra fe no tambalee, Señor, sino que estemos firmes aún en medio de la tribulación. Podamos confesar como estos discípulos que estaban gozosos de haber padecido por tu causa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener un buen entendimiento de tu palabra, Padre. Y gracias por darnos el poder para poder compartir tu palabra y traer a aquellos que aún no están en tu reino, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos estás preparando a cada uno de tus discípulos que estamos aquí, que están en la transmisión. Tú nos estás preparando a través de tu palabra. Muchas gracias, poderoso Dios. Glorificamos tu nombre y rogamos que sigas llevando a cabo ese trabajo en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.